Bien, bienvenidos entonces a este tercer módulo que hemos denominado Fundamentos del trato al usuario, humanización y satisfacción usuaria. Mi nombre es Juan Pablo Choribit y soy el docente relator de este curso. Rápidamente veremos algunos contenidos o algunos conceptos como los siguientes. El cliente externo y cliente interno, veremos algunas diferencias entre estos. Perfil del paciente, de la familia y del equipo de salud con el cual trabajaremos. La humanización en la atención en base a la planificación y la evaluación del equipo de salud. Veremos las variables que afectan la humanización del servicio. Hablaremos un poco de inteligencia emocional y su importancia o su relevancia como factor para la humanización del trato en la salud. Hablaremos de la aplicación del análisis transaccional, de la gestal, sobre todo en la comunicación o en el diálogo que establecemos frente a la entrega de un servicio de salud o una prestación de salud. Hablaremos de comunicación terapéutica, la diferenciaremos entonces de la comunicación social común y corriente. Veremos cómo esta se transforma en una herramienta práctica para ir gestionando ciertos cambios y por supuesto para ir fortaleciendo entonces la relación con nuestros usuarios. Y finalmente veremos los conceptos de encuesta, cliente incógnito, observación in situ, entrevista, como herramientas que nos permitan recoger datos y tener información sobre cómo estamos llevando ciertos procesos o cómo se está desarrollando eh, el trato usuario en nuestro establecimiento. ¿Ya? No solo sirve para el trato usuario, sino que también puede servir para distintas materias. Y finalmente retomaremos un poco lo que ya habíamos dicho sobre evaluación, análisis y el diseño de un plan de acción, es decir, cómo trabajamos o cómo ya empezamos a implementar entonces lo que hemos ido tomando como herramientas del trato usuario, de la ley de derechos y deberes, de la satisfacción usuaria, etcétera, cómo ya lo vamos implementando con herramientas más concretas en nuestro día a día, ¿ya? Desde aquí entonces vamos a repasar rápidamente, y porque lo vamos a ver más en profundidad en nuestra clase en Zoom, vamos a ver las diferencias entre el cliente interno y cliente externo, y nos vamos a fijar en que sus motivaciones, sus necesidades, sus responsabilidades, sus expectativas van a ser distintas frente a la organización de salud, ¿ya? Cuando hablamos de cliente interno, vamos a referirnos a aquellos que están vinculados directamente con la organización. Y directamente no quiere decir solo aquellos que pertenecen contractualmente a la organización, sino que como cliente interno todo aquel que cumple un rol para que esta organización pueda operar o pueda funcionar. Ya estamos hablando de la organización de salud. Y definiríamos como cliente externo entonces a todos aquellos que no pertenecen a la organización, pero que de alguna manera tienen un vínculo, una relación temporal ya, sea esta a corto plazo, mediano plazo o largo plazo, puesto que básicamente su relación va a ser porque requieren los productos o los servicios que entregamos como establecimiento de salud. Desde aquí entonces veremos las diferencias en base a estos conceptos que hay entre el cliente interno y el cliente externo en el sentido de pertenencia, ¿ya? Qué tanto uno pertenece a la organización y qué tanto el otro pertenece a la organización, en el rol que cumplen, en la presencia, qué tan establecida está la presencia de cada uno de estos, ¿ya? El nivel de interacción que tienen, cómo interactúan y con qué procesos de la organización van interactuando. No es lo mismo interactuar desde el cliente interno al cliente externo, también en los niveles de información o en el tipo de consumo. ¿Qué cosa yo consumo dentro de mi organización? El cliente externo, por supuesto, lo más lógico que nosotros pensemos que va a consumir nuestra prestación o nuestro servicio. No obstante, el cliente interno no va a consumir una prestación o en algún momento podría transformarse en un cliente externo, pero habitualmente lo que va a hacer es consumir básicamente los procesos internos y la información interna. Por lo tanto, vamos a ver cómo el cliente interno y el cliente externo presentan ciertas diferencias en base a estos conceptos y que hacen que las preocupaciones, las motivaciones y las expectativas de uno y otro sean diferentes frente al mismo proceso y vamos a ver entonces cómo las podemos hacer conversar o congruir. Veremos también rápidamente cuál es el contexto en que nos movemos en las nuevas organizaciones de salud, ¿ya? Entendiendo la cultura organizacional de las organizaciones de salud, que es un poco distinta a las otros tipos de organizaciones, ¿ya? Y diremos entonces que la cultura organizacional es la forma de ser de esta organización, son nuestras normas, nuestros hábitos, nuestros valores, ¿ya? Que de una u otra forma son compartidos por algunas personas y o grupos que dan forma a una institución. Decíamos el otro día que si nos vamos todos no queda nada, solo quedan murallas, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo las personas vamos generando una cultura que va caracterizando a nuestra organización. Y vamos a revisar también cómo en salud esta cultura organizacional habitualmente es muy fuerte y va a incidir directamente, ya sea
facilitando o obstaculizando los cambios institucionales que nosotros necesitamos, sobre todo en este tema que tiene que ver con el trato usuario, que tiene que ver con la relación entre personas, y no solo con aspectos técnicos, sino que más bien con aspectos adaptativos y de desarrollo personal. Cuando hablemos de la humanización de la atención, vamos a hablar brevemente acerca de la gestión de usuarios, es decir, cómo nosotros vamos a gestionar la satisfacción de estos usuarios. Ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, en nuestros módulos anteriores. Hablaremos brevemente de cómo se interrelaciona con la calidad en salud, que tiene que ver con el componente de dignidad del paciente, ¿ya? Hablaremos cómo tiene que ver y cómo se interrelaciona. Entonces, la gestión del usuario con la calidad en salud, con el buen trato y con la ley de derechos y deberes que nosotros ya hemos revisado en profundidad en la primera parte de este curso, ¿ya? Vamos a ver cómo todos esos factores en una mezcla perfecta nos van a ayudar entonces a llegar más allá de la gestión del usuario, más allá de la satisfacción del usuario, más allá del buen trato, vamos a llegar entonces o vamos a avanzar hacia el camino de la humanización del trato, ¿ya? Esta humanización del trato entendida como ir un poco más allá del buen trato, ¿ya? Avanzar hacia características más profundas en la relación persona a persona, de personas que cuidan personas y de personas en el rol de funcionarios de salud que están aportando a las necesidades que está presentando la otra persona como paciente o usuario. Hablaremos de buen trato, diremos que se definen relaciones entre un otro y un entorno, ¿ya? Que se refiere a las interacciones que ese otro o ese entorno tienen y promueven con un sentimiento mutuo, reconocimiento, valoración. Hablaremos de la forma de relación que generan mayor satisfacción y bienestar entre quienes interactúan, etcétera, etcétera. Avanzaremos entonces desde el concepto de buen trato al concepto de humanización del trato, ¿ya? Como principios en el concepto de buen trato, señalaremos la empatía, la interacción igualitaria, es decir, el cómo me veo yo a partir de igualdad en condiciones con las otras personas, ¿ya? En una relación más bien simétrica y no asimétrica, cómo establezco mis parámetros de comunicación, cómo establezco mis parámetros para negociar y resolver conflictos dentro de esta relación, ya sea con el usuario o con el funcionario, ya sea con el cliente externo o con el cliente interno, donde básicamente a través también del reconocimiento, el reconocer. Reconocimiento significa reconocer y validar las necesidades del otro también, al igual que las mías, y cómo la junta entonces de estos conceptos me va a ayudar a avanzar hacia el buen trato. ¿Para qué? Una vez que yo establecí el buen trato, entonces avanzar al nivel siguiente, al salto mayor, que vendría a ser la humanización del trato. Cuando hablamos de humanización, entonces, hablamos más allá del buen trato. Hacemos referencia a un abordaje mucho más integral, donde interactúa la dimensión biológica, psicológica, social y espiritual. Ojo, considerando entonces el ser humano como una cosa integral, con una globalidad, en un concepto más holístico, donde vamos a hablar de calidez y vamos a hablar muchas veces de las competencias que tenemos para esto. Humanizar el trato significa reconocer la diferencia en los usuarios. Significa brindar una atención mucho más personalizada, más cálida, más acogedora, ¿ya? Significa ser empático y no solo ponerse en los zapatos del otro, sino que lograr sentir o identificar y reconocer y validar las emociones y los sentimientos que está teniendo el otro, ¿ya? Ser empático no significa ser flexible, no significa ser tolerante. Ser empático significa ponerse con todos sus sentidos, comprender los sentimientos, las emociones y la situación que está viviendo el otro frente a mí y ver cómo yo entonces soy capaz de entender desde mis zapatos el cómo se vive la perspectiva desde el foco del usuario. Y significa también expectativa de recibir un trato adecuado, un trato digno y un trato más humano. Recuerden cuando vimos entonces, o vamos a ver también, vamos a revisar cuáles son las cosas que más marcan o que más impactan en la atención o en la satisfacción de las personas y que tenía que ver con este concepto más relacional, más humano, más allá de que el concepto de la atención técnica o específica en sí, ¿ya? Cuando hablemos de humanización, vamos a hablar y básicamente nos vamos a basar en los talleres que hace el profesor José Alvear. El profesor José Alvear es un médico profesional que trabaja en el Ministerio de Salud y que ha dedicado muchos años de su vida entonces a trabajar básicamente en la humanización del trato al usuario. Y desde aquí él ha identificado algunos conceptos como la acogida,
el mantener el centro en el usuario, la humanidad, la integralidad de la atención, cómo trabajamos en equipo, cómo nos vamos formando permanentemente, cómo vamos adquiriendo ciertas competencias que nos hacen ser mejor, pero no solo en lo técnico, también en lo humano, ¿ya? Cómo actuamos con transparencia, con pertinencia y cómo vamos siempre dando esperanza en nuestra atención de salud. Entonces, estos conceptos él los toma y dice, desde aquí nosotros podemos empezar a trabajar entonces en la humanización del trato, ¿ya? Si bien la humanización del trato tiene algunos componentes técnicos, porque esto no puede ser solo una buena relación, tiene que tener una base, un sustento técnico para que usted también asegure la calidad y la seguridad de la atención para esa persona, que tiene que ver también con esto de humanizar el trato. Cuando yo aseguro la calidad, cuando yo estoy preocupado de la seguridad de esa persona, me estoy preocupando de ella como un ser único, válido, reconocido, con interacción igualitaria, donde tú y yo valemos lo mismo, donde tú y yo entonces vamos a avanzar en la misma dirección, ¿ya? En esta relación que se va dando. Entonces, desde ahí las cosas técnicas sientan una base, pero también tenemos que ir avanzando entonces en componentes más relacionales y más de desarrollo de nuestras emociones y de nuestras personalidades, de nuestras habilidades más sociales, de nuestras habilidades más blandas, no solo desde la habilidad técnica y un poco más dura, ¿sí? Entonces vamos a reconocer algunas variables que van a afectar la humanización del trato usuario y entre una de esas vamos a ver el liderazgo, ¿ya? Nosotros hoy día necesitamos liderazgos que nos inviten a realizar cambios necesarios para humanizar la atención en salud. Necesitamos equipos de salud que tengan convicción y disponibilidad para hacer estos cambios que sean necesarios, que estén disponibles, que estén abiertos, que quieran crecer, no solo como profesionales, sino que también como personas, que quieran avanzar, que quieran tener necesidad de logro, ¿ya? Necesitamos también del autoliderazgo de cada uno de nosotros, porque si bien muchas veces el liderazgo lo tendemos a asumir con algunas personas de nuestros equipos de salud, debemos entender que en cada uno de nosotros hay un líder, en cada uno de nosotros hay alguien que puede avanzar, que puede hacer algo y que en determinado momento de este proceso se va a transformar entonces en la parte principal. Vamos a hablar de un liderazgo que va variando y que se va traspasando entre todos los integrantes entonces del equipo de salud. Hablaremos también de las variables del usuario interno como variable que afecta a la humanización del trato. Es decir, aquí vamos a hablar de la relación entre las personas que componen los equipos de salud, entre los clientes internos de mi organización, aquellos que pertenecen o que están vinculados y que son responsables de una u otra manera, directa o indirectamente, de la operación y del funcionamiento entonces de la organización de salud, ¿ya? Y desde aquí vamos a decir entonces que va a ser muy difícil avanzar en humanización en el trato con el usuario si antes no lo hemos logrado entre quienes componemos el equipo de salud. Si antes no hemos hecho el ejercicio entonces de generar humanización del trato entre nosotros, entre nuestro cliente interno, entre los equipos de salud, entre los colegas, entre los distintos integrantes de lo que conformamos entonces nuestra organización de salud. Desde aquí vamos a ver entonces cómo influyen también las expectativas, las emociones, las experiencias que hemos tenido cada uno, el nivel de satisfacción que tengamos con nuestro desempeño, con nuestro trabajo, nuestras habilidades, nuestras percepciones, interpretaciones, etcétera. Y vamos a ver entonces cómo tenemos que fijar principalmente o particularmente nuestra atención en nuestras emociones para lograr avanzar en lo que tiene que ver en relación a la humanización del trato entre funcionarios. Veremos también entonces desde aquí, desde la emocionalidad, cómo tenemos que empezar a fijarnos en conceptos y conceptos relevantes que tienen que ver más con la persona que con lo técnico, como es la inteligencia emocional. Esta es otra variable que va a afectar profundamente la humanización del trato usuario. Si nosotros no avanzamos en ser seres, equipos y organizaciones inteligentes emocionalmente, va a ser muy difícil entonces que podamos avanzar en lo que tiene que ver, lo que decíamos recién, con un buen trato, un trato humanizado desde la perspectiva de nosotros como usuarios, con nuestros equipos de salud. Y peor aún, va a ser más difícil si nosotros queremos avanzar hacia la variable de la humanización del trato usuario, es decir, con aquellas personas que vienen de fuera, con nuestro cliente externo, ¿ya? Y desde aquí entonces vamos a ver rápidamente que la inteligencia la vamos a concebir entonces como la capacidad básicamente del individuo de escoger entre la mejor opción dentro de las posibilidades que se le presentan y poder entonces acomodarse, poder adaptarse
al escenario que se le está presentando. Vamos a reconocer tres conceptos: la inteligencia intrapersonal, interpersonal y la inteligencia emocional. Cuando hablemos de inteligencia intrapersonal, nos vamos a referir entonces a la capacidad de autocomprensión, a esa inteligencia que está asociada con mi propio acceso a mi vida emocional y a mi vida sentimental, ¿ya? La inteligencia interpersonal entonces me va a ayudar a que cada individuo advierta cómo es en realidad y qué es lo que realmente desea, qué es lo que siente. Nos va a ayudar a ver con claridad nuestros anhelos, nuestras emociones, a reconocer nuestras emociones y a saber qué es lo que nos pasa, cómo actuamos frente a esta emoción habitualmente. Cuando hablemos de inteligencia interpersonal, entonces nos vamos a referir a la que nos permite, a esta inteligencia que nos permite entendernos con los demás, ¿ya? Es mucho más importante en nuestra vida diaria, ¿ya? Que la brillantez académica. Mucho más importante que ser brillante técnicamente es cómo yo voy a desarrollar entonces mi inteligencia interpersonal. Esto va a determinar cómo yo voy generando las relaciones con otros y cómo voy prácticamente generando no solo la relación con otros, sino que con mi pareja, con mi familia, con mi usuario, con mi colega, y cómo voy a empezar entonces a gestionar las relaciones con aquellas personas que componen mi hábitat habitual, ¿ya? Y aquí vamos a volver sobre lo anterior y vamos a decir que esta inteligencia interpersonal básicamente se va a basar en base a dos tipos grandes de capacidades: a la empatía y la capacidad que yo tenga de manejar entonces mis relaciones interpersonales, que va a estar muy asociada al tema que vimos con anterioridad, que tiene que ver con cómo yo también voy manejando y voy concibiendo los conflictos dentro de la organización, dentro de mi equipo de trabajo y con mis usuarios. Por último, vamos a hablar de la inteligencia emocional y aquí vamos a reconocer cinco conceptos: la conciencia de mis propias emociones, el manejo de las emociones, es decir, una cosa es ser consciente, saber qué es lo que estoy sintiendo, qué emoción me está evocando y cómo me estoy comportando frente a esa emoción. Lo segundo es saber cómo la puedo manejar, cómo la puedo canalizar de buena manera para que ésta, digamos, sea adaptativa y me dé los mejores resultados posibles. Lo tercero va a tener que ver mucho con mi capacidad de automotivación, es decir, qué tanto puedo funcionar con mi motor propio sin tener que esperar un motor externo, una motivación, un incentivo externo que venga y me haga moverme hacia la inteligencia emocional. Vamos a hablar del concepto de empatía, que lo veíamos recién, relacionado con la inteligencia interpersonal, y cómo yo entonces voy a manejar mis relaciones. Y aquí nos vamos a preguntar por qué algunas personas parece que saben contactarse, influir o relacionarse de mejor manera que otras, ¿ya? ¿Por qué algunas personas le sonríen más a la vida que otras? Y vamos a encontrar que gran parte de esta respuesta va a estar en nuestras emociones y en cómo y en la capacidad que tenemos entonces de atenderlas y dirigirlas, cómo las canalizamos, ¿ya? Hablaremos de las emociones y las concebiremos como un conjunto preprogramado de instrucciones que nos sirven para energizarnos, para inducirnos, para realizar algún tipo de conducta, ¿ya? Podemos decir entonces que es como una emoción, es como una reacción instantánea, automática, que tiene un tono afectivo, pero que nos va a ayudar a enfrentarnos o abordar determinadas situaciones de la vida y adaptarnos a los distintos contextos, ¿ya? Las emociones producen modificaciones tanto en nuestra conducta, en nuestra fisiología, en nuestra psicología, que van a servir para alterarnos de una posible amenaza, por ejemplo. Si nosotros no tuviéramos la emoción del miedo, cuando pasamos frente a una reja y un perro ladra frente a nosotros o al lado de nosotros, si nosotros no tuviéramos la emoción del miedo, seguramente nuestro cuerpo no se movilizaría para alejarse de aquel estímulo que puede ser aversivo e incluso peligroso. Entonces vamos a ver también cómo las emociones nos ayudan a esto, ¿ya? Pero cómo también nos pueden hacer perder el foco si nosotros no sabemos reconocerla y no sabemos canalizarla, ¿ya? Como otra variable que afecta a la humanización del trato usuario, vamos a hablar de la inteligencia emocional, ¿ya? Y nos vamos a referir entonces a esta capacidad que todos tenemos de sentir, de entender, de controlar y de modificar nuestros estados emocionales y el estado emocional de los demás. Miren qué importante. La inteligencia emocional nos va a ayudar entonces a poder y saber cómo reconocer y cómo podemos llegar a modificar nuestro estado emocional, ¿ya? No vamos a hablar de un ser inteligente emocionalmente cuando suprimamos o reprimamos las emociones, sino que más bien vamos a hablar de inteligencia emocional cuando conozcamos cómo podemos dominarlas, dirigirlas y ser capaces de equilibrarlas. Entonces vamos a hablar de estos cinco componentes de la inteligencia emocional,
que van a ser, como dijimos, la conciencia de las propias emociones, el manejo de las emociones, la capacidad de automotivarme, la empatía y el manejo de las relaciones que voy a tener con otros. Hablaremos brevemente de qué es lo que es el análisis transaccional y cómo la escuela, de donde viene este análisis transaccional, la Gestalt, nos ayuda a entender un poco la comunicación en salud, ¿ya? El análisis transaccional va a ser básicamente un método de psicoterapia, donde nosotros vamos a tomar algunas herramientas que nos van a permitir entonces ir enfocando nuestra relación con el usuario, ¿ya? Desde este punto de vista del análisis transaccional, los objetivos principales son ser consciente de que uno es capaz de distinguir lo que es real de lo que es fantasía, ¿ya? Y a esto le vamos a llamar autoconocimiento. Vamos a hablar de la espontaneidad, que se va a relacionar con la expresión de los sentimientos, los pensamientos, las emociones y las necesidades que tiene uno. Y vamos a hablar también de la intimidad, que es la capacidad de abrirse al otro, de ser auténtico y cercano. Vamos a ver entonces el análisis transaccional como algo que nos va a permitir sentir y tomar conciencia de lo que somos, de lo que necesitamos y de lo que deseamos, ¿ya? Nos va a empoderar frente a situaciones de cambio y nos va a permitir tener autonomía e iniciativa en nuestro propio desarrollo personal. Entonces, los elementos que vamos a ver rápidamente en el análisis transaccional, vamos a tratar de aplicarlos no solo a mi relación con el usuario, sino que a cómo yo puedo potenciar este análisis transaccional en mis propios usuarios, en mis propios pacientes, desde el rol del funcionario de la salud que tengo, y cómo puedo proporcionar y cómo puedo proporcionarme y potenciar mis propios análisis transaccionales para conocerme cada vez mejor, para tomar conciencia de lo que soy, de mis emociones, y cómo avanzar entonces en este camino de la relación y la comunicación, básicamente en la relación con mi paciente en salud. ¿Ya? Hablaremos también de la comunicación terapéutica como una herramienta práctica y haremos la diferencia entonces entre la comunicación terapéutica y la comunicación básicamente social, ¿ya? Diremos que la comunicación terapéutica la podemos definir como una comunicación específica para una relación en que una de las dos personas desempeña el papel de ayudar a otro, ¿ya? Es decir, no hay que ser terapeuta, ni hay que ser psicólogo, ni hay que ser psiquiatra, sino que estamos hablando de comunicación terapéutica cuando existe esta relación de que una persona cumple el papel de ayudar o de orientar a otra, ¿ya? Esto es un nuevo enfoque en los cuidados, en el cual el centro de trabajo es el paciente, lo que él nos dice, su experiencia de la enfermedad, su experiencia de sufrimiento y lo que significa para él como profesional, para él, como el profesional escucha, atiende y dialoga sobre esa experiencia, ¿ya? Es decir, vamos a ir potenciando nuestras habilidades de comunicación a través de la comunicación terapéutica, ¿ya? Y vamos a ver que no es lo mismo que hacer una comunicación social, donde básicamente yo voy a estar hablando desde mi perspectiva personal, desde mi perspectiva como amigo, desde mi perspectiva como familiar, pero no voy a estar ocupando las herramientas entonces de la comunicación terapéutica que me van a permitir como herramientas prácticas influenciar y entregar entonces una humanización del trato al paciente a través de este tipo de comunicación, ¿ya? El profesional entonces debe ser un aliado y así el paciente puede ir creando otro mapa de su vida, una nueva realidad que le permita irse adaptando de poco a sus problemas de salud, ¿ya? Los aspectos emocionales, psicológicos, culturales, sociales y familiares son de primordial importancia en este caso para la salud. Cuando hablemos de comunicación terapéutica, entonces vamos a decir que antes de empezar un diálogo, antes de comunicarme con mi paciente, yo debería hacerme las siguientes preguntas. ¿Qué estoy sintiendo y pensando yo sobre este paciente? ¿Algo de esto me impide tratarlo de una manera terapéutica? ¿Lo estoy tratando de una manera más social, donde estoy respondiendo de una manera más superficial a las necesidades que usted me está planteando? ¿Qué le pasa realmente a mi paciente? ¿Cómo le está impactando su enfermedad? ¿Qué siente? ¿Qué necesita? ¿Qué es realmente lo que me está expresando? ¿Y cuál sería mi objetivo terapéutico en esta situación? ¿Ya? Muchas veces la expresión de la patología no está relacionada realmente a cómo me impacta, ¿ya? Voy a dar un ejemplo súper simple, pero a lo mejor puede ser importante. El perder un diente para una persona puede ser,
perfectamente en la caída de uno de los 30 y tantos dientes que podemos tener. Pero resulta que tiene un impacto diferente. Esa persona a lo mejor siente desmedrada su autoestima, esa persona a lo mejor el día de mañana siente vergüenza, siente frustración por no tener los recursos, por ejemplo, para tratarlo de alguna manera distinta, etcétera. Es ahí donde vamos a ir con la comunicación terapéutica, a ver cómo es, cómo hacía, los que somos más viejitos, lo vamos a ver, cómo hacían los Thundercats, ver con la espada del augurio un poco más allá de lo evidente, ¿ya? Vamos a ver entonces algunas herramientas prácticas que tienen que ver con cuáles van a ser los objetivos para el paciente desde aquí, ¿ya? Entendiendo siempre que el objetivo principal es aumentar la calidad de vida del paciente, ¿ya? Vamos a ver que el paciente tiene como objetivo sentir que es el centro de los cuidados, que se note su experiencia de la enfermedad, su experiencia, no lo que nosotros sabemos desde la salud, sino que cómo él lo está vivenciando, sentirse acompañado, menos solo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a ver que también hay objetivos específicos para el profesional de la salud. ¿Qué es lo que busca el profesional de la salud cuando nosotros establecemos la comunicación terapéutica? Y desde ahí entonces vamos a ver qué tan importante es crear una relación eficaz con el paciente, una relación terapéutica eficaz, aumentar la satisfacción, desarrollar un saber estar profesional, disminuir su propia frustración y ojo, que esto lo va a hacer sentirse mucho más humano y más satisfactorio en el día a día cuando ejecute su función como profesional de la salud. ¿Ya? Haremos la diferencia, como decíamos, con la comunicación social, ¿ya? Básicamente la comunicación social, la responsabilidad de la calidad de la comunicación es de las dos personas que se están relacionando, ya sean amigos, familiares, compañeros, etcétera. Pero cuando hablamos de comunicación terapéutica, lo que estamos haciendo básicamente es darle la responsabilidad de guiar, de orientar esta comunicación terapéutica al profesional de la salud, ¿ya? Vamos a hacer una serie de diferencias además entre lo que tiene que ver la comunicación terapéutica y la comunicación social, ¿ya? Hablaremos entonces de cuáles son los principales elementos de la comunicación terapéutica y desde aquí describiremos qué es lo que es el pensamiento terapéutico, la empatía, la escucha receptiva y reflexiva, conceptos que se nos empiezan entonces a repetir desde la base de la inteligencia emocional, desde la base del buen trato, desde la base de la humanización y desde la base de la comunicación terapéutica, ¿ya? Entonces son conceptos que nos ayudan a entender que todo esto es parte de un mismo círculo desde donde nosotros vamos a trabajar desde distintas perspectivas, desde distintas ramas, para llegar al mismo centro, que es básicamente humanizar el trato usuario, humanizar el trato entre las personas. Pero para esto entonces necesitamos desarrollar habilidades que van más allá de lo técnico y empezar a desarrollar este tipo de habilidades. Empezar a pensar cuando yo converso con mi paciente, si estoy teniendo una comunicación simplemente social o estoy abordándolo más desde la perspectiva de la comunicación terapéutica. Nadie pretende que quedemos convertidos en terapeutas profesionales y que implementemos la comunicación terapéutica día a día, pero sí lo que buscamos es poder darnos cuenta de algunos elementos que nosotros podemos considerar la próxima vez entonces que nos sentemos frente a un paciente. ¿Ya? Y desde aquí entonces decirle que algunos estudios van a mostrar que los usuarios lo que esperan y lo que valoran es que sus necesidades sean escuchadas, que no se descarten sus preocupaciones, por muy simples y banales o ilógicas que a nosotros nos parezcan desde la perspectiva del profesional experto en la salud, pero no tenemos por qué descartarlo porque son sus preocupaciones. Démosle la validez y la legitimidad que merecen. Que se les trate como personas y no como enfermedades, que se hable con los pacientes y no a los pacientes, que se respete su privacidad, que se les explique los tratamientos que se le van a hacer y cuántos son los tiempos, los plazos en que esto van a demorar, y que los pacientes sepan que le importan al enfermero o al profesional de la salud que está a su lado y que está básicamente poniendo atención en el problema de salud de esta persona. Sentir entonces, por ahí alguien me decía, no estoy muy de acuerdo con que, ¿se acuerdan en las primeras clases cuando dijimos que lo que más le molestaba o le afectaba a los usuarios era cuando no le demostraban interés o cuando ellos sentían que no se les prestaba interés? Bueno, se nos vuelve a repetir un poco este concepto, ¿ya? Que el paciente sienta que es importante, que no es solo uno más de los que está atendiendo en el día a día, ¿ya?
Hablaremos también rápidamente de la gestión para el cambio y vamos a ver entonces cómo en las organizaciones es muy habitual que el 95% se preocupe por el cambio y el 5% apenas sea lo que están tirando la carreta o que desean implementar este cambio. Vamos a ver cuáles son los principales factores por los cuales cuesta o nos oponemos a las situaciones de cambio, ¿ya? Y vamos a hacer la diferencia aquí entre querer, saber, poder, los miedos, etcétera, etcétera. Y hablaremos también de nuestras propias limitaciones. Aquí, a través de la historia del elefante encadenado, entonces vamos a ver cómo nuestras propias limitaciones se van manifestando y nos van impidiendo muchas veces avanzar en estas situaciones de cambio que nosotros queremos tener y que queremos implementar en nuestro día a día, ¿ya? Entonces diremos que las limitaciones que usted mismo se ha impuesto lo están deteniendo muchas veces. Tome hoy mismo la resolución de arrancar los postes que lo tienen sujeto. Rompa las cadenas de este nefasto hábito de no querer cambiar, de no querer avanzar. Y aquí lo vamos a retomar con esa frase que repetimos tanto en nuestra segunda clase Zoom, que hablaba acerca de qué es lo que puedo hacer yo para que esta situación sea distinta. Hablaremos entonces de las herramientas que tenemos para el seguimiento y el monitoreo del trato usuario. De aquí explicaremos brevemente todas estas herramientas de recolección de información que tenemos, que son las encuestas, el cliente incógnito, las entrevistas, la observación in situ, y daremos algunas características y algunas ventajas y desventajas que tienen estas sobre entonces cuando nosotros queremos recolectar información para asentar las bases o establecer la información lo más fidedigna posible que nos permita partir desde ahí el análisis que vamos a hacer para qué, para ir avanzando obviamente en ir trabajando nuestra satisfacción usuaria a través de la humanización, perdón, del buen trato y de la humanización del trato usuario, ¿ya? Entonces, ¿para qué vamos a recolectar la información? Porque ya sabemos que se va a asociar de manera positiva y significativa con tener buenos resultados, ¿ya? Cuando yo evalúo esto y tengo buenos resultados, lo más seguro es que se asocie entonces a una buena satisfacción y a unos buenos resultados que voy a tener como institución de salud, ¿ya? Porque juegan un rol importante en la continuidad del uso de las prestaciones de salud. Es decir, porque esto me va a indicar o me va a dar una visión de cómo puedo predecir cómo pueden ser mi adherencia a los tratamientos, qué tan valorado está mi centro de salud, qué tan valoradas están mis prestaciones y qué tanto entonces voy a poder contar también con mis usuarios para que complementen, digamos, las indicaciones que les estamos dando. Y porque mantiene una relación entonces del centro de salud, como decíamos, con la adherencia a los tratamientos. Pero ¿para qué vamos a recolectar toda la información entonces que está en estas herramientas? Porque el cliente incógnito, las entrevistas, las encuestas y la observación in situ, básicamente es lo que nos va a dar información. Es desde aquí, con esta información fidedigna entonces, que nosotros levantemos, que vamos a partir para realizar entonces nuestros planes de acción o los planes que nos van a llevar entonces a ir mejorando o insertarnos a este círculo de mejora continua, sobre entonces la humanización del trato o cómo estamos viviendo, cómo estamos procesando, cómo estamos avanzando en estos procesos de avanzar, no solo desde el trato usuario a la satisfacción usuaria, sino que una escalarita más arriba al buen trato usuario, que involucra también el buen trato funcionario, como ya lo vimos, e ir un peldaño más arriba, entonces ir avanzando como organización y como persona hacia la humanización del trato usuario, ¿ya? Para finalizar este módulo, brevemente veremos lo que hemos llamado, o lo que se conoce habitualmente como la Ley de Consultorio Seguro, ¿ya? En la 21.188 del año 2019, que habíamos comprometido entonces en módulos anteriores tocarla al final de esta sesión. Y tiene que ver con cómo esta ley endureció las sanciones contra quienes agredan a funcionarios de la salud y a funcionarios de establecimientos educacionales, ¿ya? Le entregó además a los jefes de los establecimientos de salud y a los sostenedores o directores de establecimientos educacionales la obligación de denunciar los delitos que se cometan al interior de sus dependencias o mientras las personas se encuentran en el ejercicio de sus funciones, ¿ya? Y cómo estos quedaron también facultados para adoptar algunas medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, con tal de garantizar el acceso
a defensa jurídica de los trabajadores que sean víctimas de agresión. Si usted el día de mañana es víctima de una agresión, entonces el centro de salud tiene la obligación y la facultad de poder prestar la asesoría legal para que usted pueda, digamos, hacer las acciones legales que estime conveniente. ¿Ya? Esta ley estableció entonces entre 10 años y 1 día y 15 años las penas para los casos en que hay lesiones severas que le implican la pérdida de la autonomía al funcionario de salud que fue agredido. Y desde 541 días a 5 años que el funcionario que es agredido presenta una enfermedad o una incapacidad que le impida realizar sus funciones por más de 30 días. Ojo, ojo, ¿ya? 30 días, la pena que va a tener esa persona entonces va desde los 541 días, es decir, casi 1 año y medio, ¿cierto? Desde el año y medio hasta los 5 años. Además de todo esto, el agresor puede ser multado con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad si es que le causó lesiones leves que en realidad no le produjeron un daño mayor al funcionario de la salud, ¿ya? Y por otro lado, esta ley entonces también lo que impulsó fue la creación de 29 mesas de seguridad en los distintos servicios de salud de todo Chile, ¿ya? ¿Cuál es la labor de estas mesas de seguridad entonces? Desarrollar ciertas estrategias para la implementación de medidas de seguridad en los establecimientos de sus respectivos territorios. Y por último, señalar que en junio pasado el gobierno le puso urgencia a un proyecto de ley que va a aumentar incluso las penas para las personas que porten armas cerca de establecimientos de salud y educacionales, como también a quienes sean sorprendidos disparando en un perímetro de 500 metros de estos lugares, es decir, de los centros de salud o los establecimientos educacionales. Poco a poco, en las leyes vamos avanzando y vamos haciendo la diferencia. Ya no es lo mismo agredir a cualquier persona, a un ciudadano común y corriente, que agredir a un funcionario de la salud o de la educación que está en el ejercicio propio de sus funciones, ¿ya? Si bien siempre las necesidades van a ser mayores, y siempre van a quedar puntos pendientes que solucionar y siempre por el hecho del servicio que nosotros prestamos desde el rol de funcionario de la salud, ¿ya? Quizás vamos a encontrar algunas desventajas frente a los usuarios, ¿ya? Hemos ido avanzando en esto, hemos ido dando ciertas garantías. Las asociaciones gremiales, las federaciones nacionales, los colegios profesionales, etcétera, se han ido involucrando en esto y ya tenemos algunos casos de las primeras personas que han sido condenadas por esto. Particularmente recuerdo creo que en La Serena, ya tuvieron los primeros condenados entonces por esta ley por agredir al personal de salud, ¿ya? Lo cual obviamente va marcando, esta primera condena va a ir marcando un precedente y va a ir sentando ciertas bases para que se vaya regulando entonces los deberes desde la población, desde el usuario, con los funcionarios de la salud. Bien, con esto vamos cerrando entonces el video de la clase de este último módulo. Recuerden que estos contenidos los vamos a ver y los vamos a conversar más en profundidad en nuestra última clase Zoom. Por lo tanto, les recuerdo siempre leer el material obligatorio y ver esta clase en video. Quien no puede asistir, revise la clase por Zoom, responda a la evaluación del módulo, que en el caso de este curso son trabajos prácticos en la sesión de clase. Y por favor, no duden en utilizar el foro de consultas o el correo electrónico que ya les he entregado de manera personal para poder hacer todas las consultas o inquietudes que tengan. ¿Sí? Siendo este el último módulo, les agradezco un montón su asistencia, su dedicación. Espero que haya sido satisfactorio y que algunas de las herramientas que hemos revisado por lo menos queden implementadas en el desempeño de nuestro día a día. Desde ya, muchas gracias y que tengan un muy buen cierre de año.